Veamos cómo es la resolución de triángulos rectángulos. Todo triángulo tiene 6 elementos, que son los 3 lados y los 3 ángulos. El resolver un triángulo significa que vamos a encontrar el valor de esos 6 elementos. En el caso específico del triángulo rectángulo, solamente tenemos que buscar 5, porque uno ya lo tenemos, que es el ángulo de 90 grados. Veamos cómo se hace la resolución de triángulos rectángulos y también cómo podemos aplicar. En el primer ejemplo tenemos un triángulo cuyas dimensiones se dan de la siguiente manera. El cateto A mide 7, el cateto B mide 11, tenemos el ángulo de 90 grados. Y bien, ¿qué es lo que nos faltaría calcular? El valor de la hipotenusa, que está representado con la letra C, el ángulo A y el ángulo B. Dice que bueno, es el ángulo recto. Bien, para C, que es la hipotenusa, ahí podemos encontrar ese valor a través del teorema de Pitágoras. Sabemos que el teorema de Pitágoras nos dice que el valor de la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los catetos. En este caso, A tiene un valor de 7, 7 al cuadrado, más B que tiene un valor de 11, 11 al cuadrado. Realizamos las operaciones pertinentes. 7 al cuadrado 49, más 11 al cuadrado que es 121. Raíz cuadrada de 170. C mide 13.03. Entonces el valor de la hipotenusa es 13.03. Para encontrar el ángulo A, podemos emplear cualquiera de las 6 funciones trigonométricas. Sin embargo, como recomendación, hay que buscar aquella función que relacione los datos que desde el inicio nos dan, porque, bueno, disminuimos la probabilidad de error. En este caso, la función trigonométrica que relaciona a A y a B es la función tangente. Entonces, vamos a emplear tangente de A, que es igual, en este caso, como estamos trabajando con este ángulo, al cateto opuesto, que es A, entre el cateto adyacente, que es B. Sustituimos, A es 7, B es 11, y la tangente de A es igual a 0.6363. Bien, empleamos la función de tangente inversa para encontrar el valor del ángulo. Y el valor del ángulo A es igual a 32.47 grados. Finalmente, para encontrar el valor del ángulo B, podemos hacerlo basándonos en la suma de los ángulos internos de un triángulo, que debe dar 180. Tenemos el valor de 2 de ellos, entonces a 180 podemos restarle el valor de C, que son los 90 grados, y el valor de A. Sin embargo, en esta ocasión voy a emplear otra vez funciones trigonométricas para que se vea el uso de ellas. Entonces vamos a buscar el ángulo B. Igual, ¿qué función relaciona los datos que tenemos desde el inicio? Es, como son los dos catetos, pues es la función tangente.
La tangente de B en este caso es para B el cateto opuesto es B y el cateto adyacente es A. La tangente de B es igual a 11 entre 7. La tangente de B es igual a 1.5714. Pero bien, lo que nos interesa es el ángulo. Volvemos a ocupar la función inversa tangente. Para encontrar estos valores, recuerden que se pueden ocupar tablas matemáticas o una calculadora científica. Bien, entonces este triángulo ya está resuelto, puesto que tenemos el valor de los 6 elementos del triángulo. Este es un ejemplo de la aplicación de la resolución de triángulos rectángulos. Bien, nos piden resolver el siguiente problema. Un topógrafo observa que en un punto A, situado al nivel del suelo a una distancia de 25 pies de la base B de una asta bandera, el ángulo entre el suelo y el extremo superior del poste es de 30 grados. Calcule la altura h del poste al décimo de pie más cercano. Bien, primero analicemos qué datos nos da el problema. Recuerden que para estos triángulos tenemos que encontrar todos los 6 elementos. Vamos a ver cómo los podemos relacionar. A, B, C, el ángulo A, el ángulo B, el ángulo C, que en este caso, bueno, tenemos el ángulo A, que es este, es de 30 grados, el ángulo B en esta ocasión es el ángulo de 90 grados, el ángulo C no lo tenemos, el lado A es la altura, que es lo que nos están solicitando. B, que en esta ocasión es la hipotenusa, no la tenemos. Y C son los 25 pies. Bien, en el problema solo nos solicitan calcular la altura de la asta bandera. Entonces, para encontrar esa altura, tenemos que buscar la función trigonométrica que relacione los datos que tenemos. En este caso, tendríamos el equivalente al cateto adyacente del ángulo, que son los 25 pies, y tenemos un ángulo. Y nos piden buscar el cateto opuesto. La función que los relaciona sería la función tangente. Recordemos que la tangente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. En el caso de este ejercicio sería la tangente de 30 grados, es igual a el cateto opuesto, que es h, sobre el cateto adyacente, que son los 25 pies. La tangente de 30 grados sabemos que es raíz de 3 sobre 3, h es lo que estamos buscando, y bien, los 25 pies. Hacemos los despejes necesarios. 25 pies por raíz de 3 entre 3, que es el valor de la tangente, es igual a la altura. Haciendo operaciones pertinentes, es 14.4 pies, la altura de la asta bandera. Ahora, en este caso, nos piden redondear al décimo de pie más cercano, por eso nos quedamos en décimos. Finalmente, en este ejemplo,
nos dicen lo siguiente: una escalera de 40 pies está apoyada en un edificio. Si la base de la escalera está separada 6 pies de la base del edificio, ¿cuál es el ángulo que forman la escalera y el edificio? Bien, en este caso, como lo vemos en la imagen, nos están pidiendo el ángulo teta. Ese es el que tenemos que buscar. ¿Qué es lo que tenemos de ese ángulo? Tenemos su cateto opuesto y tenemos la hipotenusa. Por lo tanto, la función que relaciona al cateto opuesto y a la hipotenusa es la función seno. Entonces, para teta, vamos a ocupar la función seno, el seno de teta, es igual al cateto opuesto, que en este caso es de 6 pies, sobre hipotenusa, que son 40 pies. Pies entre pies es 1, nosotros decimos que se elimina. El seno de teta es igual a 6 entre 40. El seno de teta es igual a 0.15, usando las funciones inversas de 0.15. Teta es igual a 8.62. La respuesta al problema es que el ángulo que forman la escalera y el edificio es de 8.62 grados.